¿Qué te parecería conocer y aprender de los errores de los demás a la hora de dirigir sus equipos de trabajo? Quédate porque hoy vamos a hablar de los 5 errores más comunes a la hora de liderar. ¡Comenzamos! Bienvenido al podcast de Jefe a Líder. Si eres profesional del mundo de la seguridad, pública o privada, mandas un equipo o perteneces a uno y no te conformas solo con mandar, sino que quieres liderar e influir de verdad en tu equipo de trabajo, debes seguir formándote, pero no un periodo de tiempo limitado, sino toda la vida. Para ello, en este podcast voy a intentar ayudarte de 2 maneras: aportando contenido de valor que pueda serte útil en el día a día y proporcionando ideas o consejos para que puedas aplicar ese conocimiento de forma inmediata, con el objetivo de hacerte más corto el camino hacia el éxito personal y profesional. Soy Jesús Soler y, si me lo permites, voy a acompañarte en este camino de aprendizaje y crecimiento. ¡Comenzamos! Hola compañeros, bienvenidos a un capítulo nuevo de este podcast de Jefe a Líder, el capítulo 5 ya de esta saga, y terminamos hoy con uno de los bloques de liderazgo. Hoy vamos a hablar de los 5 errores más comunes a la hora de liderar un equipo. Pero antes, dejadme agradeceros que estéis aquí de nuevo y daros un aviso. Este septiembre de 2022 vamos a realizar un seminario muy potente en Zaragoza por parte de Ready for Tactics. Vamos a contar con los mayores expertos de cada área y, pues como siempre, espero que sea una formación de mucha calidad y por un precio al que todo el mundo pueda acceder. La formación va a ser del 14 al 17 de septiembre, la parte presencial 16 y 17 de septiembre en Zaragoza, y también tendrá una parte online con bastante teoría, bastante interesante, que considero imprescindible para todos los profesionales de la seguridad. Esa parte online será 14 y 15 y la parte presencial 16 y 17 en Zaragoza. Os animo a que os apuntéis, vamos a tener expertos de todo tipo para hablarnos de cada tema y creo que va a ser una formación muy potente. Meteros, por favor, si os interesa, en la página readyfortactics.es o en mi Instagram, y ahí podéis ver un poquito en qué va a consistir el seminario y apuntaros si es lo que queréis. Y sin más, vamos ya con los 5 errores más comunes que la gente comete al dirigir sus equipos de trabajo. El primero de ellos, y uno de los más importantes y más comunes, es confundir la posición dentro de la organización con el liderazgo real. Esto no lo hemos inventado nosotros. Esto es un concepto que ya los romanos decían que existía, y es confundir el potestas con el autoritas. Podemos hacer una clase solo de esto, que a lo mejor lo hacemos en el futuro, pero hoy quiero hacer simplemente, o que sea parte de esos 5 errores más comunes. La gente, cuando ocupa un puesto de responsabilidad, piensa que ya lo tiene todo hecho y que por el simple hecho de ocupar ese puesto, la gente tiene que obedecerle. Nada más lejos de la realidad. La gente, obviamente, obedece por disciplina, pero eso es una obediencia a corto plazo, como también la obediencia por el miedo. Entonces, lo que tenemos que hacer es apalancarnos de esa oportunidad que tenemos al ocupar un puesto de responsabilidad, porque sí que es cierto que el ocupar ese puesto de responsabilidad es una gran ventaja sobre otras personas a la hora de liderar, porque ya tenemos una posición de responsabilidad. Entonces va a ser mucho más fácil el ejercer ese liderazgo. Pero, aunque es, digamos, una facilidad, una ventaja que vamos a tener con respecto a otras personas, no es definitivo. La gente no va a seguirnos solo porque ocupemos un puesto. Va a seguirnos porque ocupamos un puesto, porque somos competentes profesionalmente y porque somos buenas personas. Entonces, el primer error sería ese: confundir el potestas con el autoritas y pensar que la gente va a seguirnos únicamente por ocupar un determinado puesto. Eso es un gran punto de partida y debemos aprovecharlo, pero debemos seguir desarrollándonos personal y profesionalmente y darnos cuenta de que al ocupar un puesto acabamos de empezar el camino. Debemos demostrar y ganar confianza en la gente y que la gente gane confianza en nosotros para poder liderarlos de verdad. El segundo error más común sería el miedo a exponerse y que los demás se den cuenta de que no sé. Hay un gran límite para el aprendizaje y es el tener miedo a exponerse a los demás y a que vean que no sabes de algo.
Yo os recomendaría que lo primero que hagáis cuando lleguéis a una unidad es cometer el máximo número de errores posibles por minuto, porque esa va a ser la única y verdadera forma de aprender lo más rápido posible. Cuantos más errores cometáis el primer año de ocupar un puesto, menos errores cometeréis en los sucesivos. Y uno de los grandes limitantes del aprendizaje y del liderazgo también es el miedo a exponerse. Hay muchísima gente que al llegar a un puesto no se acerca y no pregunta a los que más saben por miedo a que piensen que es el jefe y que tenía que saberlo todo. Eso no, es una creencia falsa que tenemos todos a la hora de ocupar un puesto de trabajo, pero debemos eliminarla lo más rápidamente posible. La forma más fácil de aprender es acercarse a las personas que más saben y, como os digo, exponerse a todo el conocimiento lo antes posible y exponerse a hacer el máximo número de cosas posibles. De tal forma que podamos sacar lecciones aprendidas de cómo se hace y de cómo no se hace. Cuantos más errores cometamos, antes vamos a aprender. Y esto está relacionado con no castigar el error. Muchas veces, cuando alguien ocupa un puesto de responsabilidad, lo primero se le trata como si no tuviera ni idea de nada y, por tanto, por efecto Pigmalión y por profecía autocumplida, esa persona es probable que cometa más errores de lo normal porque está desconfiado y estamos desconfiando de él. Y en segundo lugar, si nosotros castigamos el error, va a suponer que la gente no quiera cometer más errores y, por tanto, se limiten a la hora de hacer cosas. Porque si castigamos el error cuando alguien ha intentado hacer algo y son sus primeras veces, va a llegar el momento en el que esa persona no se va a exponer a hacer nada mal. Entonces vamos a limitar, aparte de su capacidad, un montón de iniciativas y de cosas buenas que podrían haber aportado a la unidad. Entonces yo recomiendo que no castiguéis nunca el error. Al revés, corregid, enseñad, pero no castiguéis el error. El tercer error sería miedo a enfrentarse a las personas. Muchísimas veces la gente pospone una corrección o pospone el dar un aviso a alguien o el corregir a alguien o el decirle a alguien cómo debería hacer las cosas por miedo a enfrentarse a esa persona. Hay veces que hay subordinados que son más fáciles que tratar de otros y hay personas que son más incómodas de tratar porque tienen más carácter, porque nos imponen más o por lo que sea. Porque tienen más experiencia, a lo mejor, e incluso nos vemos indignados si nosotros somos más jóvenes, ellos son más mayores, más antiguos, llevan más tiempo. Nos pensamos que muchas veces no vamos a saber suficiente quién soy yo para corregir a esta persona que lleva 20 años de mili. Pues bueno, resulta que el tema de los valores y de la moral, digamos que no tiene edad. Entonces, si vosotros consideráis algo que es imprescindible en vuestra forma de trabajar y que habéis visto algo que tenéis que corregir, no importa quién lo haya hecho, no importa que sea más mayor, no importa que se lo vaya a tomar bien o mal, no importa que tenga carácter, vosotros tenéis que transmitirle, no hace falta ponerse a malas, pero hay que transmitirle vuestra forma de hacer las cosas y que hay cosas que no vais a tolerar. Si es algo, por ejemplo, pues que han faltado a la moral, ¿no?, que vosotros tenéis de hacer las cosas. O si es algo que vosotros simplemente queréis corregir, pues hay que transmitirlo. Nunca hay que ponerse a malas. O sea, yo considero que muy pocas veces hay que ponerse a malas. Por lo general, la gente quiere hacer las cosas bien, tú se lo comentas y ya está. Pero debería ser indiferente cómo esa persona se tome lo que le vais a decir, ¿vale? Si vosotros lo habéis dicho educadamente y os habéis comunicado asertivamente, sin ser agresivos, no deberíais estar preocupados de lo que la otra persona interprete. Porque al final va a ser vuestra responsabilidad y si las cosas se hacen así o no, también es vuestra responsabilidad. Entonces, si algo sale mal, vais a tener que asumirlo, aunque se haya hecho de una forma que vosotros no queréis. Así que yo os voy a dar un consejo muy práctico. Cuando suceda esto, imaginad que tenéis un subordinado que es más difícil de tratar por lo que sea, os recomiendo que paréis, respiréis, os quedéis solos 2-3 minutos, penséis más o menos un esquema de lo que le vais a decir, respiréis tranquilamente y si es necesario realmente que comentarle a esa persona que ha cometido un error o que no queréis que haga así las cosas, respirad, esperad un par de minutos a solas, organizaros, llamadlo y hacedlo cuanto antes. Cuanto antes os enfrentéis a esa situación, antes vais a corregirlo y mejor será para vosotros y para la unidad. Y además, os digo una cosa, cuando hagáis esto os vais a dar cuenta de que vais a ganar mucha confianza. Así que cuanto antes, hacedlo y corregid las cosas asertivamente. También hay mucha gente, y creo que esto ya lo he comentado, que utiliza la falsa humildad. Es decir, como yo soy humilde yo les dejo hacer lo que quieran, porque, bueno, seguro que sabe más que yo, o tiene más experiencia que yo, o lo que sea. Bueno, pues dejadme deciros que eso no es
humildad, es falsa humildad y falta de responsabilidad, porque ese puesto os implica unas responsabilidades que tenéis que ejercer. Así que no os autoengañéis y corregid lo que veáis fuera de lugar. El cuarto error más común es juzgar un libro por la portada. Muchas veces nosotros el contacto que tenemos con algunos subordinados es limitado, porque al final nuestro equipo se compone muchas veces de 3-4 personas con los que tratamos directamente y después a lo mejor por debajo pues hay más estructura, ¿no? Y no tratamos tanto con ellos. Entonces lo primero que os diría es que no os dejéis llevar por el primer contacto que tengáis con una persona. Ya que hay veces que justo cuando estéis mirando a vosotros o cuando aparecéis por ahí, la gente hace cosas que a lo mejor están fuera de lugar, pero que no suele hacer. Y vosotros quedáis con la imagen de que esa persona es de una determinada manera. Entonces no juzguéis a las personas por el primer contacto. Estudiadlo un poco más detenidamente. Además, también os diría que no os dejéis influenciar por lo que os digan los demás. Muchas veces viene alguien a nuestro equipo de trabajo del que nos hablan muy mal y resulta que simplemente eran incompatibilidades de personalidades que tenía en su anterior puesto. Es decir, si antes se llevaba mal con su jefe o con sus compañeros, por lo que fuera, por razones personales, profesionales, de personalidad, y luego llega a nuestro equipo de trabajo y trabaja muy bien. O resulta que la forma de trabajar de otro equipo de trabajo no le gustaba y por eso a lo mejor daba más problemas, pero llega al nuevo equipo de trabajo y sí que le gusta y por tanto no da tantos problemas. Entonces, yo os diría que no juzguéis, que cuando alguien llegue hagáis borrón y cuenta nueva y empecéis de cero, le deis una oportunidad y empecéis a trabajar. Os daréis cuenta que mucha de la gente de la que os han hablado mal os sorprenden y son bastante competentes, porque muchas veces a los jefes lo que nos gusta es que no nos den problemas. Entonces la gente que nos da problemas, a lo mejor porque tienen criterio propio, porque discuten ciertas cosas que nos gustaría que no discutieran, etcétera, etcétera, o porque dañan nuestro ego, pues los machacamos más de la cuenta. Entonces esas personas a lo mejor son muy competentes y tienen muchas ideas, iniciativa, proactividad, pero los limitamos los propios jefes. Entonces, cuando alguien llega a vuestro equipo, haced borrón y cuenta nueva y no juzguéis por la primera impresión y dad una oportunidad desde cero. El quinto error que os quiero transmitir es no corregir a tiempo. Muchísimas veces, por las razones que os he dicho antes o por cualquier otra, o porque pasa el tiempo y ya se nos olvida, se nos pasa el enfado o el calentón del momento y ya lo dejamos pasar y no corregimos, puede degenerar en cosas mucho más graves. Hay una frase de Maquiavelo que me encanta que es: si permites el desorden para evitar la guerra, tendrás primero el desorden y después la guerra. Esta frase es un ejemplo perfecto de este error que os comento, ya que el no corregir a tiempo va a hacer pensar a la persona que no está haciendo nada mal. Y si es algo que moralmente nosotros no aceptamos, vamos a tener un problema en el futuro porque ese comportamiento probablemente se va a repetir. Si es un comportamiento que él hace innato sin pensar mucho, es muy probable que se repita en el futuro. Y quizá la siguiente vez tenga más graves consecuencias. Pongo un ejemplo. Imaginaos que un subordinado ha tratado especialmente mal a otro subordinado suyo, ¿vale? Y vuestro. O a un compañero. Y vosotros, por lo que sea, por miedo a enfrentaros con esa persona porque tiene mucho carácter, por posponer el asunto porque creéis que no es el momento de hacerlo en caliente, que a lo mejor tenéis razón, a lo mejor es mejor esperar 1 o 2 días, pero no más de eso. Por la razón que sea, lo posponéis y no lo hacéis. Ese comportamiento es muy probable que se repita no una vez más en el tiempo y las siguientes veces probablemente no estéis delante para corregirlo o para verlo. Pero si eso lo ha hecho delante vuestro, es muy probable que incluso por detrás haga cosas peores. Entonces, os recomendaría que lo corrijáis en el momento, si ha sido en público. Es decir, si esa salida de tono ha sido en público, que la corrijáis en el momento en público. Y si ha sido en privado, solo habéis visto vosotros y él, pues que lo cojáis aparte y le corrijáis. Con esto hay una falsa creencia y es que siempre hay que corregir en privado. Yo prefiero corregir en privado. Es lo mejor, porque la gente se va a sentir menos atacada. Pero si hay una salida muy fuerte de tiesto en público, debéis corregirlo en ese momento. No digo que os pongáis a malas en ese momento con nadie, pero como siempre, comunicad de forma asertiva, sin ser agresivos. Pero hay que corregirlo en el momento para que la gente vea pues, que ahí se ejerce un liderazgo justo y que va a haber justicia con las personas. Digamos que vamos a placar las injusticias de una forma coherente y razonable. Así que, como os digo, corregid a tiempo que os vais a evitar muchos problemas. Y como antes, si os cuesta mucho decidiros,
de quedaros 2-3 minutos solos, aislados, respirad tranquilamente, porque al respirar vamos a reducir esa sensación de amenaza que tenemos al inhibir la amígdala y activar el córtex prefrontal, y vamos a poder hacerlo de una forma más razonable. Y por último, un error extra que también quería transmitiros, que va a ser el error ninja de hoy, y es no decidir por tener dudas. Hay un error muy común, que es posponer una decisión o no tomar la decisión por no saber qué camino es el correcto. Y desde mi punto de vista es mucho mejor una decisión mediocre a tiempo que la mejor decisión pasado el tiempo. Es decir, es muy probable que si nos detenemos demasiado a pensar sobre qué decisión es mejor, vamos a tomar la mejor decisión del mundo, pero probablemente sea tarde o para ejecutarla, o para llevarla a cabo, o para que no tenga otras consecuencias. Entonces, yo os diría que cuando os encontréis ante una decisión que no sabéis decidir, si os cuesta menos de un minuto, que paréis y decidáis cualquier cosa con la información que tenéis. Bueno, cualquier cosa no. Con la información que tenéis, en ese momento, tomad la mejor decisión. Y acorde a vuestros valores también. Si tenéis duda, muchas veces nos ayuda a volver a nuestros valores principales para ayudarnos a tomar esa decisión. Si es una decisión que se puede tomar rápidamente, parad, valorad y tomad esa decisión. Y si necesitamos pensar un poco más, pues lo mejor es que cuanto antes nos sentemos, pensemos todas las posibilidades y con la información que tenemos decidamos ya. Si la premura de tiempo es un factor, es decir, imaginaos que estamos en un incidente, por ejemplo, y tenemos que decidir una cosa en menos de 5 segundos, pues yo os diría que acompaséis la respiración una vez más, ¿vale? Para reducir esa sensación de amenaza, que valoréis acorde a vuestros valores y a los factores de la situación y decidáis rápidamente algo, ¿vale? Porque esa decisión va a ser mucho mejor que dejar pasar el tiempo y tomar una decisión mejor después. En el 95% de los casos, diría yo. Mucho más cuando estamos hablando de un incidente en tiempo real en el que el reloj, por lo general, pues va en nuestra contra. Y poco más, compañeros. Esos son los 5 más 1 consejos o errores que yo he visto que más comúnmente la gente conoce. Espero que os hayan aportado. Y ahora os quería comentar, pues bueno, una triste historia, ¿no? Y es que muchas veces he visto, lamentablemente, que la gente ocupa un puesto y por ego, por ese poder que adquiere en ese momento, lo malinterpreta y lo mal usa. Y trata bastante mal a los subordinados. Entonces yo os diría que lo primero, que nadie es imprescindible, que ese puesto que estamos ocupando nosotros lo puede ocupar cualquiera y no van a cambiar excesivamente las cosas, es decir, no nos creamos tan importantes, que todos somos humanos, todos podemos ponernos enfermos y fallar en ese puesto y darnos cuenta de que no somos nada y que todos vamos a morir de igual manera. Estas son unas enseñanzas que además he leído esta semana en el libro de las Meditaciones de Marco Aurelio. Y si un hombre tan sabio y tan poderoso como era Marco Aurelio, que como sabéis fue emperador de Roma, es capaz de transmitirnos que nos restemos importancia, ¿cómo vamos nosotros, por ocupar un puesto relativamente pequeño, a pensarnos nada de lo que no somos? Pero lamentablemente pues nos encontramos a estas personas que muchas veces abusan de su poder o que al menos se sienten poderosos, como a lo mejor tienen carencias personales o profesionales. Al ocupar un puesto en el que se sienten poderosos, pues digamos que no tratan todo lo bien que tendrían que tratar a los demás. A lo mejor no los maltratan, pero no los tratan bien tampoco. Entonces, ¿qué os diría yo para mejorar esta situación? Que lo importante, si es que vosotros ocupáis un puesto de responsabilidad o incluso con vuestros compañeros, lo importante no es lo que hacéis, sino por qué o para qué lo hacéis. Y me explico. Imaginaos que yo deniego un permiso a una persona que necesita irse a su casa a hacer la mudanza o a ayudar a su familia en algo. Si yo ese permiso lo he denegado por que yo considero que no me parece correcto que ahora mismo se coja ese permiso, aunque la unidad no tiene nada imprescindible que hacer, pero ni ningún cometido especial, pero yo considero que no le corresponde en este momento ese permiso y se lo deniego. No es lo mismo que si yo se lo deniego porque pues, la unidad tiene un cometido imprescindible y no podemos prescindir en ese día de esa persona. Y lo mismo a la hora de cualquier otra cosa en la que podamos favorecer al personal y no lo hagamos, o en la que al tratar con las personas, pues digamos que no lo tratamos bien.
Por ejemplo, podría ser una corrección o una presión para que una persona aprenda más rápido. Lo importante no es que estemos metiendo esa presión, sino por qué estamos metiendo esa presión. Estamos metiendo esa presión para satisfacer mi ego, para sentirme poderoso en el puesto, o simplemente le estoy metiendo esa presión porque sé que ese chaval puede dar más y quiero que espabile y se ponga a tono con el resto de sus compañeros para que ellos mismos no lo rechacen. Dependiendo de la situación, esto podría ser una razón noble, digamos, para presionar a una persona para que aprenda más rápido. Entonces, como os digo, considero que el bien o el mal de una acción está mucho más en la intención que en el qué hacemos, porque la misma acción puede tener unas razones muy distintas detrás. Y dejadme que os diga que la gente lo ve. Es decir, la gente ve si yo le estoy denegando un permiso a una persona por algo que no corresponde o si corresponde. Si yo estoy presionando más de la cuenta a un subordinado porque corresponde para que el chaval, porque lo necesitamos al 100%, o si lo estoy haciendo para satisfacer mi ego personal y mis ansias de poder y ejercer ese poder de una forma negativa. La gente se va a dar cuenta. Ya no porque la gente se dé cuenta, sino por moralidad deberíamos ejercer el poder con justicia y equidad. También querría deciros que otra razón para no creernos más que los demás es que el puesto es algo temporal y que en algún momento vamos a dejar ese puesto, aunque sea cuando nos jubilemos. ¿Y qué va a pasar entonces? ¿La gente va a querer venir con nosotros a tomarse un café? ¿La gente va a querer estar cerca nuestro porque les proporcionamos cierto placer intelectual, moral, personal? ¿O vamos a ser rechazados por todos y vamos a morir solos? Nadie va a querer ni echarse un café con nosotros. Hay muchísima gente, y esto es un error también muy común que he visto, y es que van a trabajar y dicen, yo no he venido aquí a hacer amigos. Bueno, desde mi punto de vista están muy equivocados, porque obviamente no has venido a hacerte amigo de todos, pero qué pena si no sale ningún amigo de ese trabajo. Entonces, bueno, os dejo esa reflexión, que desde mi punto de vista es muy importante, porque aunque tú no vayas a hacer amigos al trabajo, obviamente van a salir amistades. Y si no, qué lástima, porque seguramente tus habilidades sociales dejan bastante que desear. Así que habría que trabajar en ello. Otra cosa que querría comentar es que no te creas más que nadie, porque nunca sabes las vueltas que da la vida. Personas que empiezan desde muy abajo llegan muy arriba en el estrato social o en lo que nosotros consideramos socialmente a nivel occidental tener éxito en la vida. Y también decir que hay gente muy preparada. O sea, tenemos subordinados que ni siquiera sabemos los estudios que tienen, porque muchas veces son discretos y no nos lo dicen, pero que tienen muchos más estudios que nosotros, por ejemplo, que están mucho más preparados. Tenemos enfermeros, tenemos incluso fotógrafos profesionales, he tenido yo, he tenido licenciados en todo tipo de carreras, psicólogos. Entonces, ¿hasta qué punto puedo yo sentirme más preparado que esas personas? Pues hombre, en el aspecto a lo mejor de mi puesto de trabajo, pues sí lo estoy o sí tengo la formación correcta, pero realmente estoy más preparado que esas personas, porque a lo mejor esas personas, aparte de sus títulos, tienen una formación brutal en comunicación o son unos profesores brutales. Entonces, ¿hasta qué punto podemos creernos más que los demás? Bueno, otra reflexión que os dejo ahí. Y la última reflexión que os quiero dejar como, digamos, moraleja de esta historia de lo que emborracha el poder es hazlo mejor con el presente porque ni el pasado ni el futuro son controlables. Es decir, el único momento que tenemos para ejercer un control real es el presente. Y si lo malgastamos, probablemente, aparte de que nos va a traer consecuencias malas en el futuro, estamos derrochando en lo único en lo que podemos nosotros ejercer control. Entonces, ni el pasado ni el futuro existe, lo único que existe es el presente y es la única herramienta que tenemos para ejercer control sobre nuestra vida, sobre nuestras relaciones y sobre nuestro futuro. Así que haced lo mejor con el presente y con la mejor intención. Muy bien, compañeros, y vale ya de ponerme filosófico, vamos ahora con aplicaciones mucho más prácticas sobre lo que hemos hablado hoy. La primera aplicación, el primer ejercicio que me gustaría que hicierais es pregúntate y escribe en un papel por qué y para qué quieres dirigir este equipo. ¿Cuál es la causa final que tenemos muy adentro para querer dirigir este equipo y para ocupar este puesto? ¿Es realmente lo que quiero hacer? ¿Es realmente a lo que he aspirado en mi vida? ¿Y cuál es la razón de por qué estoy aquí y por qué quiero dirigir este equipo? Y lo segundo es ¿para qué? ¿Para qué quiero dirigir este equipo? ¿Para satisfacer mi ego personal? ¿Para desarrollar mi carrera profesional?
para aprender lo máximo posible de gestión de equipos. Puede haber muchos para qué y muchos por qué, ¿vale? Dadle vueltas y os invito a este trabajo de introspección para ver muchas más razones o estudiar muchas más razones y ver si realmente estamos haciéndolo con las intenciones correctas. El segundo ejercicio que te diría es que te expongas a algo nuevo que estés posponiendo hacer por miedo o por cualquier otra razón. Es decir, coge una de esas cosas que te gustaría hacer, pero que has estado posponiendo y exponte a ellas. Estoy seguro de que vas a aprender mucho más rápido de lo que esperabas, aunque sea de los errores. Y el tercer aspecto que os quería comentar es no juzgar. Cuando nos enfrentemos a cualquier situación y a cualquier persona que puede parecernos incómoda o no, vamos a observar el porqué de esas personas para aprender también nosotros. Cuando veamos a los demás interactuar con los demás, vamos a observarles, vamos a intentar estudiar el porqué y el para qué hacen las cosas y de ello también vamos a aprender. Y nada más, compañeros, estos son los conceptos que quería comentar hoy. Espero que alguno de ellos haya resonado, os haya servido y que podáis buscar una aplicación práctica o sacar algún aprendizaje. Espero que tengáis un día estupendo. Os animo a que le deis a me gusta o que comentéis este vídeo o este audio, depende de donde lo veáis, lo escuchéis, para posicionarnos, ¿vale? Vais a ayudarme mucho a llegar a más gente y a que más gente pueda sentirse beneficiada de este contenido gratuito. Nada más, compañeros, un abrazo a todos, espero que tengáis un día estupendo y nos escuchamos o nos vemos en el siguiente. Un saludo y hasta el próximo día. Hasta luego. Si crees que este podcast te ha aportado valor, no olvides suscribirte y compartirlo. Quizá a alguien más le venga bien. Y si quieres estar al tanto de todas nuestras formaciones, síguenos en redes sociales o únete a nuestra lista de correo en readyfortactics.es.